¿Por qué es tan necesario entonces saber cuál es o cuál fue la historia de la hamburguesa? Porque al escucharla uno puede conocer dónde nació, dónde se inició, puede entender un poco el porqué de este plato, las características que tiene, ¿sí? Las que se mantuvieron y otras que no, saber las fortalezas que tiene este plato y definitivamente te va a ayudar a manipular y a evolucionar tus propios platos de hamburguesas. Empecemos entonces, si les parece, por el principio, por los inicios. Cerca del siglo XIII, el gran conquistador mongol Gengis Khan, miren esa imagen, miren ese rostro, solía alimentar a sus soldados disponiendo una lonja de carne debajo de la montura del caballo. La misma hacía como una fricción entre la montura y el caballo mismo, se tiernizaba y así tenían alimento que lo utilizaban a lo largo de las largas travesías que hacían por el noroeste de Asia. Lo curioso de esto es que, si se pone a pensar, lo realizaban para ganar tiempo. O sea, el gran Gengis Khan no quería que sus soldados se sentaran a comer, quería que comieran arriba del caballo. El concepto que muchos años después puede traducirse como fast food, justamente comida rápida, ¿sí? Luego, al llegar a Rusia, tomaron este plato, los rusos lo adaptaron, le pusieron especias, creando lo que se llamaba el steak tartar o carne tártara. ¿Por qué se llamaba así? Porque los rusos llamaban tártaros a los mongoles. En el siglo XVII, los alemanes desarrollaron esta receta rusa. Los rusos llegaron hasta Alemania, principalmente a la ciudad de Hamburgo. ¿Por qué Hamburgo? Porque Hamburgo era una ciudad en donde se desarrollaba gran parte de lo que era la producción de carne del país y además tenía un puerto muy importante, pero fueron un poco más astutos que los rusos y que los tártaros, que seguramente varios morían intoxicados por comer carne en estado no óptimo, ¿sí? Y decidieron probar con la carne cocida. Los alemanes luego inmigraron a los Estados Unidos en el siglo XIX, saliendo principalmente de aquí del puerto de Hamburgo y llegando principalmente a la ciudad de Nueva York. Allí se dice que tenían que esperar varias horas y de a poco fueron creándose puestos callejeros, comida callejera, en las cuales se ofrecía un plato al que llamaron hamburger steak, compuesto por carne molida cocida a la que le añadieron cebolla y luego un ingrediente fundamental en el plato que era las papas. De a poco el plato se fue haciendo conocido y muy famoso a lo largo, primero en el sur de la isla, después a lo largo de todo el estado de Nueva York y luego por el resto del país. Pero tomó 30 años crear el concepto de disponer la carne entre dos panes, aproximadamente entre 1885 y 1900. Existe una pequeña controversia acerca de quién fue el inventor. Unos dicen que unos, otros dicen que fueron otros. Algunos sostienen que fue en uno de estos puestos callejeros que llegó un cliente una vez y no tenía tiempo de sentarse a comer. El cocinero decidió lo que había en el plato, ponerlo entre dos panes y así nació la hamburguesa. Lo que sí se conoce es que el primer restaurante en ofrecer la hamburguesa como tal y que sigue en vigencia hasta el día de hoy es Louis Lunch en Connecticut, un lugar que sigue abierto y sigue siendo regenteado por la misma familia, es considerado patrimonio fundamental del país. También tuve la fortuna de conocerlo en el viaje que hice ahí en Connecticut y probar su producto entregado en las mismas manos del dueño, una experiencia muy linda. La hamburguesa en cuestión se cocina de forma vertical en una especie de estufas y luego se dispone entre dos panes comunes de mesa, panes lactales. ¿Por qué es esto? Claro, porque en el momento donde se creó este lugar, Louis Lunch, no existía todavía el pan de hamburguesas como lo conocemos hoy. Para luego añadirle el queso hacía falta todavía llegar al año 1927, cuando en un lugar de California llamado The Right Spot, el cocinero tuvo la idea, no sabemos por qué, de ponerle una lonja de queso arriba del medallón de carne entre dos panes. Para finalizar esta clase, un dato curioso: luego de la Primera Guerra Mundial se prohibió en los Estados Unidos cualquier elemento que tenga alguna reminiscencia o origen alemán. Por lo tanto, el concepto de hamburger pasó a llamarse de Liberty Steak. Casi podemos decir que llega a extinguirse por completo el concepto de la hamburguesa
nombre que después fue retomado y lo tenemos hasta el día de hoy. En la próxima clase entonces vamos a seguir viendo lo que después se creó principalmente en Estados Unidos, que fueron las cadenas de hamburguesas.